Hola, santos y santas, amigos y amigas. Seguimos con no sé si casi resumen, agarrando algo significativo de Mateo, que ya terminamos el Evangelio de Mateo, pero agarrando una cosa significativa de cada capítulo. Ayer hice todos los 28 no todos, miento, 20 capítulos, porque después del número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, no aparecen mucho en la Biblia, aparecen, pero poquito. Entonces es difícil sacar qué relación tienen a ciertas cosas que pasan. Los números, porque los números dicen cosas en la Biblia, amigos. Dios le ha dado a los números cierta significación. Dios, ¿ok? Viene de Dios, no es numerología, no es nosotros, yo, tú, no, de Dios. Pero esos números del 21 hasta el 28 aparecen poco, entonces no se puede designar así fácilmente, no es una cosa obvia. Pero ayer hice todo, pero ¿qué pasa? El video salió 40, esto se para cortando. El video salió 40 minutos, era demasiado, así que solamente lo corté y compartí hasta el capítulo 9, así que ahora voy a seguir adelante, ojalá lo termine, porque ahora es cierto que hice hasta el 20, pero ahora hice algo que ya les voy a explicar y sí llegué al 28, pero no es, hice algo diferente. Pero vamos a hacer una cosita de cada capítulo. Ahora, seguimos con el 9. Vamos a ir al capítulo 9 de Mateo. 9 significaba una terminación. 9 es el último número de los números de un solo dígito, ¿verdad? Del 0 a 9. Ya a partir del 10 es dos dígitos. Entonces, 9 significa una terminación, es una finalización. No es algo completo, pero es como el final de una etapa. Entonces, en 9, ¿qué había pasado? 9, vamos a leer, 9:9, dice, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dice, sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces, vamos a agarrar en este capítulo, que es el último día en que Mateo es un cobrador de impuestos. Ese era el trabajo de Mateo. Mateo, el discípulo, el que escribió este evangelio, Mateo, él era coleccionado de impuestos, o sea, cobraba impuestos. Y yo estoy asumiendo que este es el último día porque ya Jesús lo ha llamado. Mateo dijo, sí, voy a seguirte. A Jesús le dijo, porque a partir de ahora en adelante Mateo es discípulo de Jesús, y yo pienso que después que Jesús, no pienso, ya Mateo no se dedicó a evangelizar, ¿no? Ya no volvió a ese trabajo, a coleccionar impuestos. Era su último día como cobrador de impuestos, una finalización de una etapa de la vida de Mateo. Seguimos al capítulo número 10. 10 sí es algo más completo, es como una finalización, pero con una completitud, como algo completo. No solamente es el 10, sino el 10 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces es más completo. Ahora, aquí no puede encontrar una cosa así, pero encontré algo parecido y significativo. Voy a leerlo. 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, Jesús dice eso, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué quiere decir, amigos? Aquí está hablando a los discípulos. Este capítulo Jesús le está hablando a los discípulos que Jesús le está diciendo que en un futuro ellos iban a sufrir persecución, dicen, ¿no? Jesús dice, y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. Entonces, llega un momento, amigos, ¿no? Cuando nosotros recibimos la salvación de Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente y aceptamos la salvación de Jesús, creemos en su muerte y su resurrección, Él nos da el Espíritu Santo. Entonces, ya esa semilla del Espíritu Santo que está dentro de nosotros la cuidamos.
cuidamos nuestra relación con Dios. Ahora, nadie es perfecto, pero entregamos nuestra vida a Dios. O sea, Dios nos ayuda, Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, ¿no? Voluntariamente, Dios jamás nos obliga a nada. Amamos a Dios. Entonces, como le amamos, le obedecemos, le queremos obedecer. Entonces, eso, semilla del Espíritu Santo, crece en nosotros, crece. Y ya llega, por ejemplo, en este momento, un momento en que Dios mismo nos prepara para situaciones. Y aquí Jesús les está diciendo a los discípulos que en esas situaciones difíciles, que dice que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿no? Entonces, el discípulo, el que ama a Jesús, el que es salvo por Jesús, con el tiempo, si él cuida la semilla, o sea, cuida su relación con Dios, ama a Dios, obedece a Dios, se deja guiar por Dios, entonces ya es uno y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se vuelven como uno, como una sola junto, ¿no? Uno. Pero Dios jamás nos obliga a nada. Dios jamás obliga a nadie. Es todo muy, Dios es, ¿cómo se dice? ¿Vieron ese versículo en Apocalipsis que Jesús dice que yo estoy afuera tocando la puerta, ¿no? Y si nosotros le abrimos la puerta, Él entra y tiene cena con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, Dios jamás nos obliga a nada. Dios no hizo robots. Dios nos dio libertad para escoger, para hacer nuestras decisiones, ¿no? Este, entonces, eso, o sea, pero ya uno cuando ya está con Dios ahí cultivando esa semilla, esa planta que crece dentro de nosotros, entonces ya uno es con Dios como que unido, ¿verdad? Esa unidad, esa unión que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, bueno, no son 10, solamente uno con Dios, con el Espíritu Santo unidos, ¿no? Bueno, seguimos número 11. 11 es disolución. 11 es como algo que no está completo, que está casi ahí, pero que le falta algo, una incompletitud, pero por poquito, que le falta algo. 11. Entonces, vamos a leer 11, 11, 11 creo que es. Sí, a ver qué pasó en este capítulo. Dice, de cierto os digo, ¿no? Jesús está hablando, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se da vida y los valientes la arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír. Oiga, más, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, os tañimos flauta y no bailasteis. No, ya. Ya me pasé de la lectura. ¿Qué quiere decir acá? Que, espérate, era 11, 11, 2 y 3, espérate, déjame ver, me pasé porque sí era de Juan el Bautista. Ah, ya sé lo que era, perdón. Que vieron cómo Juan el Bautista envió a sus discípulos. Juan el Bautista está en la cárcel ahora, le está pasando mal. ¿Y qué pasó? En el momento, pienso que Juan el Bautista estaba pasando muy mal, estaba injustamente en la cárcel. Y en ese momento, hubo un momento nada más que él dudó de que Jesús, porque envió a sus discípulos para decirle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, no, era como que después de toda la presentación, el bautismo, todo eso, y como que Juan ahora está dudando de Jesús, ¿no? Como diciendo, ¿va a haber un Mesías o va a haber dos Mesías, ¿no? Entonces Jesús le mandó decir que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos, como diciendo, yo soy, ¿no? Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y el evangelio es predicado a los pobres, ¿no?
y bienaventurado el que no fuera escandalizado en mí. Entonces, como que, ¿qué está diciendo ahí Jesús, no? Como que pareciera que como que los discípulos de Juan se escandalizan de Jesús, no sé, pero como que por un momentito nada más, por un momento Juan dudó, ¿no? De que si Jesús era el Mesías. Entonces, como que a Juan el Bautista, que no lo estoy juzgando, ¿no? Pues yo estoy segura que en la cárcel la pasó horrible, en un momento difícil, a veces pasa, nos pasa, amigos, en momentos difíciles uno duda, pero no, no debemos dejar ninguna duda de Jesús, de Dios, del amor de Jesús, de la misericordia, de su justicia, de su salvación. Nunca debemos dudar, amigos, nunca, nunca, eso es algo que nunca debemos dudar, porque ahí empieza a atacar el mundo y el enemigo, empieza a atacar con las dudas, porque se acuerdan cómo en el jardín de Edén estaban Adán y Eva le estaba hablando con la serpiente, y yo ni siquiera sé por qué está hablando con la serpiente, pero está hablando con la serpiente, y le dijo que del árbol del bien y de la ciencia del bien y el mal no podían ni tocar la fruta, lo cual era una exageración, sí podían tocar, pero no podían comer, ¿no? La única regla que tenían era no comer la fruta, y la serpiente le engañó y le dijo, ¿qué? Dios dijo que no, este, y Eva le dijo que no, que si comían, que iban a morir. Y la serpiente le dijo que eso no era cierto, le mintió, le dijo, no, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. O sea, entonces, en el momento, amigos, que nosotros dudamos de Dios, de su misericordia, de su salvación, de su justicia, de Él, de Él, que dudamos de Dios o de la palabra de Dios, entonces ahí vienen todos los ataques del mundo, porque ya saben que el mundo está en contra de Dios, el mundo odia a Dios y del diablo, del enemigo. Entonces, nunca, nunca dejemos ni un espacio para dudar de Dios. Así como Juan el Bautista, que estoy segura que Juan el Bautista está en el cielo, pero por un momento dudó de que Jesús era el Mesías, entonces, pero no permitamos en ningún momento, ni aún en momentos, y casi siempre pasan en momentos difíciles, ¿no? Ahora Juan está en la cárcel, está pasándola horriblemente en la cárcel, y por un momento dudó y mandó a sus discípulos a donde Jesús a preguntarles si él era el Mesías. Entonces, nosotros en ningún momento, amigos, ni en los momentos difíciles, pedirle a Dios que nos ayude a siempre creer y confiar en Él y en su palabra y en su misericordia y en su amor y en su salvación y en el plan que Él tiene para nosotros. Nunca dudarlo. Entonces, bueno, aquí está. Seguimos ahora con número 12. 12 es gobierno, así como el gobierno de las 12 tribus de Israel. Vamos a ir a 12:8. 12:8. Porque Jesús dice, porque Señor aún del sábado es el Hijo del Hombre, ¿no? Jesús es rey, es Dios, es rey. Y aquí en este capítulo, como él hacía milagros los sábados, curaba a la gente los sábados, y los líderes religiosos ya era una exageración que se enojaban porque curaba, los sábados curaba gente que no podía caminar, curaba gente que tenía el brazo seco, curaba casos desesperados, y en lugar de alegrarse por hacer algo tan milagroso, ayudar y tener misericordia de la gente enferma, gente paralítica, gente que estaba verdaderamente mal, las autoridades religiosas se enojaban con Jesús, lo querían arrestar, lo querían matar. Entonces, Jesús que dice, porque Señor aún del sábado es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús es el Hijo del Hombre, Él es Rey, Él gobierna y Él es Señor del sábado. Número 13, capítulo 13. Ahora, 13 es un número que está más o menos inconcluso, pero sí tiene una connotación de juicio, de juicio. Entonces vamos a ir a 13:41. 13:41, 41, está acá. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Es juicio. El capítulo 3 está lleno de parábolas, la parábola de la semilla. Entonces aquí hay una parte de la parábola donde los Dios crecen, se acuerda, crece el trigo con la cizaña, pero la cizaña no debía estar ahí, ¿no? No tiene fruto, no. Entonces simboliza aquellos ¿no? Que no han, que han rechazado la salvación, han rechazado la salvación de Dios, de Jesús. Pero Dios da tiempo para que, ¿no? Nosotros aceptemos su salvación, ¿no? Él nos da tiempo y oportunidades. No solamente es justo, es misericordioso, pero si no, si no, si no aceptan la salvación, esto es lo que va a pasar, nos echará en el horno del fuego y ese será el lloro y crujir de dientes. Bueno, capítulo 14. 14 significa bendición, guía y bendición divina. Entonces vamos a ir casi al final del capítulo, que es cuando Jesús se le apareció, o sea, no se le apareció, no es como decir, o sea, los discípulos estaban en un barquito y Jesús caminó en el agua y era noche y los discípulos se asustaron y pensaban que habían visto un fantasma. Entonces voy a leer, dice 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? En un momento Pedro se dejó guiar por Jesús, se dejó guiar. Pedro solito no podía caminar en el agua, pero Pedro confió en Jesús, se dejó guiar por Jesús, guía divina de Jesús, el único que ofrece guía divina es Jesús, no hay nadie más, solo Jesús. Pero sí llegó a caminar en el agua Pedro, pero después dudó, vio el viento, le dio miedo y se empezó a caer en el agua, pero Jesús le dio la mano y lo rescató, ¿no? Bueno, ahí está. 15 es un número positivo lleno de gracia. 15:30. 15:30. Se dice así. Y llegaron a él muchas personas que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Toda esta gente enferma, cojo, ciego, mudo, recibieron gracia de Jesús y Jesús los sanó. 16 es reinar. 16:18. 16:18 dice, Jesús dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande, ¿cuál es la piedra grande? La declaración, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús es Dios, es Rey y pronto va a reinar en la tierra. 17 es el número 17 tiene que ver con reinar, pero de una manera, tiene una connotación negativa. 17, 10, 13. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas, mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron antes, hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista, y cuando ellos llegaron a la multitud, vino a él un hombre indicando, bueno, hasta ahí, hasta el 13. Entonces, 17 habíamos dicho que es gobierno, pero negativo. Entonces, ¿qué había pasado? Juan el Bautista, un profeta importante que sí cumplió su misión preparando a la gente para Jesús, pero injustamente Juan el Bautista fue puesto en la cárcel, injustamente. Y más injustamente le cortaron la cabeza. Sin razón, Juan el Bautista no hizo nada, lo degollaron, le cortaron la cabeza. Una víctima de qué? De un gobierno injusto de Herodes, ¿no? Juan el Bautista fue la víctima, una de muchas víctimas seguramente de Herodes, ¿no? Bueno, seguimos. 18.
opresión o juicio. 18 es opresión o juicio. Dice, y cualquiera, Jesús dice, y cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en lo profundo del mar. Cualquiera persona que hace tropezar a algún niño o niña, que es mejor que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en lo profundo del mar. Eso es juicio. Opresión, no, juicio. Seguimos. 19. Destrucción. 19 es destrucción. Ok. Voy a leer 19, 3, 8. Entonces se llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndolo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Entonces, 19 quiere decir destrucción. Ahora, aquí no estamos hablando de una destrucción, de un terremoto, una cosa así, de guerra, pero estamos hablando del divorcio, amigos. Y el divorcio es como un resultado de la destrucción del matrimonio, ¿no? El matrimonio no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero Dios permitía el divorcio solo en caso de adulterio, ¿no? Pero aquí lo que había pasado acá es que los líderes religiosos permitían que los hombres se divorcien por cualquier motivo, ¿no? Por cualquier motivo, ¿no? Jesús les está diciendo que esa no era la intención de Dios, ¿no? Entonces el divorcio es un resultado de la destrucción para mí, ¿no? Del matrimonio, ¿no? Bueno, seguimos. Número 20. 20 es madurez. Vamos a leer 20, 25, 28. Ese es el capítulo donde la madre de Juan, de los apóstoles Juan y Jacobo, va donde Jesús y le pide que si sus hijos se pueden sentar a la derecha y izquierda cuando esté en su reino, ¿no? Jesús le dice, no sabes lo que dice. Jesús todo educado, respetuoso, pero le dijo, oh, no saben lo que piden, ¿no? Que esa decisión es de Dios Padre y no de Jesús, ¿no? No está en Jesús decidir eso. Bueno, pero voy a leer acá, dice. Entonces se llegó a él, no, 20, no, 25. 25, 25. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya pasó toda esa situación, los demás discípulos se enojaron con Juan y con Jacobo, ¿no? Pero Jesús calmando, ¿no? Jesús calmando la situación, agarró y les dijo esto. Entonces Jesús llamándolos dijo, ya sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la actitud madura, ¿no? Obviamente, madura de Jesús, ¿no? De no meter cizaña, de no hincar, sí, que él dijo eso, no, que tú porque dijiste, no, ya les dio un gran mensaje, ¿no? Que no, que el que quisiera ser el primero será el siervo, ¿no? Ese es el mensaje de Jesús. 21 dice, 21 es un número, amigos, que solamente sale una vez en la Biblia. Y yo creo que para esto voy a tener que seguir mañana porque ya es mucho rato. Pero 21 es un número que sale una vez en la Biblia y ya mañana seguimos con esto. Mañana terminamos del 21 al 28 y ya, si no me demoro mucho, el día siguiente empezamos Éxodo. Bueno, chao.